Hola, bienvenidos a este apunte anatómico definitivo. Esta es una guía visual detallada, estructurada minuciosamente para ser la herramienta perfecta, ya sea para el estudio de la residencia, para estar en la sala de emergencias o directamente en el quirófano. La idea es que este análisis sea súper didáctico, ordenado y completamente descriptivo. No vamos a dejar pasar ni un solo detalle crucial de la clase. Vamos a desglosar las estructuras no solo para repasarlas, sino para entenderlas a fondo. Bueno, vamos a sumergirnos de lleno en esto. Nuestra agenda trazará un recorrido geográfico, bien de arriba hacia abajo. Empezamos con el punto 1, visión de la anatomía quirúrgica. El 2, tórax, límites y pared. 3, pulmones y accesos quirúrgicos. Pasamos al 4, abdomen y su topografía de cuadrantes. Y cerramos con el 5, peritoneo, epiplón y mesos. Sección 1, visión de la anatomía quirúrgica. De la teoría al quirófano. Arrancamos con un cambio de paradigma que es literalmente fundamental. Vamos a adoptar lo que podríamos llamar la lente quirúrgica. O sea, vamos a pasar de esa memorización pasiva y, seamos sinceros, a veces un poco aburrida de los libros de texto, a una aplicación clínica totalmente activa y resolutiva. Es vital entender esto. La anatomía es siempre la misma. Los órganos no se mudan de lugar. Sin embargo, el enfoque cambia por completo cuando hay un bisturí de por medio. La anatomía normal, claro, se centra en describir y ponerle nombres en latín a todo. Pero la anatomía quirúrgica requiere comprender las relaciones tridimensionales exactas. En el quirófano a nadie le importa solo saber el nombre de un músculo. Lo que realmente importa es saber con exactitud por dónde cortar para no lesionar una estructura vital, un vaso sanguíneo mayor o un nervio. Se trata básicamente de jerarquizar el conocimiento anatómico para poder actuar con seguridad. Pasamos a la sección 2. Tórax, límites y pared. Con esta filosofía súper clara, empezamos nuestro tour anatómico descendente metiéndonos de lleno en la cavidad torácica. Este es el gran contenedor que protege todo nuestro sistema cardiopulmonar. Si lo pensamos geométricamente, el tórax es como una gran cavidad cónica e irregular. Sus límites son clarísimos. Tenemos el esternón por delante, las costillas formando toda la pared lateral, la columna vertebral resguardando la parte posterior, y cerrando la base, el músculo diafragma. Pero, ojo acá, muchísima atención a la apertura torácica superior. ¿Por qué? Porque por ahí transcurren estructuras vitales que son absolutamente críticas, como la vena yugular y los vasos subclavios. Tener estas relaciones de vecindad en la cabeza es imprescindible. Pensemos que uno de los accesos quirúrgicos al tórax es justamente por esta apertura superior, y un error de cálculo en esa zona es simplemente impensable. Y esto que vemos ilustra brillantemente la verdadera anatomía quirúrgica de la pared torácica. Si hacemos el recorrido desde el exterior hacia el interior, primero atravesamos la piel, luego el tejido celular subcutáneo, las fascias y los distintos planos musculares, los intercostales externos, los internos y los íntimos. Pero el gran protagonista de esta película es el paquete vasculonervioso intercostal. Hablamos de la vena, la arteria y el nervio. Es crucial, pero crucial, notar su posición. Están resguardados, casi escondidos, justo en el canal costal, por debajo del borde inferior de cada costilla. Ahora, apliquemos este conocimiento anatómico directo a un escenario de urgencia real. Imaginemos que llega un paciente desaturando a la guardia, con un neumotórax o un hemotórax enorme y necesita un drenaje pleural ya mismo. Sabiendo, como acabamos de repasar, que el paquete vasculonervioso corre protegido por el borde inferior de la costilla superior, surge una regla de oro en cirugía que es inquebrantable. El tubo de tórax siempre, y repito, siempre, debe introducirse apoyándose suavemente sobre el borde superior de la costilla inferior. Entender este simple pero poderoso concepto anatómico es literalmente la diferencia entre aliviar la presión de un pulmón colapsado o causar una hemorragia masiva por accidente. Vamos a la sección 3. Pulmones y accesos quirúrgicos. Ya atravesamos la pared torácica de manera segura, así que nos metemos más profundo, directo en la cavidad pleural para examinar los pulmones. Físicamente, hay que recordar que no son para nada idénticos. El pulmón derecho es más grandote, pesa alrededor de 700 gramos y se divide prolijamente en 3 lóbulos. El izquierdo, en cambio, es un poquito más chico, ronda los 600 gramos y tiene solo 2 lóbulos. ¿La razón? Claro, le tiene que ceder un espacio vital al corazón. Al enfrentar patologías complejas, digamos un cáncer de pulmón, la localización exacta del tumor es la que va a dictar qué técnica vamos a utilizar.
Dependiendo de esa anatomía segmentaria y lobular tan específica, la resección puede ser más conservadora, como una resección en cuña o una segmentectomía. O tal vez se requiera sacar un lóbulo entero en una lobectomía, e incluso llegar a una neumonectomía, que es básicamente extirpar el pulmón completo. Todo esto ya sea abordado desde una toracotomía abierta clásica o mediante una videotoracoscopía mínimamente invasiva. Entonces, dejamos atrás la cavidad torácica, pero antes de caer directamente en el abdomen, nos topamos con nuestro gran músculo de la inspiración, el diafragma. Esta frontera natural, sin embargo, no es un muro hermético. De hecho, a través de sus pilares y unos orificios súper específicos, permite el paso de tres grandes y vitales viajeros. Tenemos a la vena cava inferior, al conducto del esófago y, por supuesto, a la gran arteria aorta, que justo en este punto limítrofe deja de ser torácica para convertirse en nuestra aorta abdominal. Sección 4. Abdomen. Topografía de cuadrantes. Cruzando el diafragma, entramos oficialmente a la cavidad abdominal. Dominar la topografía del abdomen no es un simple ejercicio de memoria visual para aprobar un examen universitario. Es, sin lugar a dudas, la herramienta diagnóstica más crítica para poder descifrar un cuadro de dolor abdominal agudo en una guardia. Entonces, el punto crucial es cómo armamos este famoso mapa. Trazamos dos líneas verticales imaginarias, las medioclaviculares, y dos líneas horizontales, una superior, que es subcostal, y otra inferior, que une ambas espinas ilíacas. Y listo, se forman nuestros 9 cuadrantes. Arriba, en el hipocondrio derecho y el epigastrio, mandan el hígado y la vesícula biliar. Hacia la izquierda, escondido, encontramos el vaso. Si bajamos a la franja media, los flancos y el mesogastrio albergan el intestino delgado, al colon ascendente y descendente, y a los riñones ubicados hacia la región posterior. Abajo de todo, en la zona pélvica, tenemos el hipogastrio y las siempre problemáticas fosas ilíacas. Conocer la proyección de los órganos internos en este mapa de 9 regiones es el paso cero, el paso absoluto antes de siquiera pensar en solicitar una ecografía o una tomografía. Nos vamos a detener especialmente en los cuadrantes inferiores, porque en la práctica médica diaria, estos son un verdadero campo minado quirúrgico. Escuchen bien esto. Un dolor agudo en la fosa ilíaca derecha es apendicitis hasta que se logre demostrar lo contrario. Es la regla. Pero, muchísimo cuidado con el diagnóstico diferencial. En pacientes pediátricos, una simple inflamación de los ganglios linfáticos abdominales, una adenitis, puede simular de manera perfecta un cuadro de apendicitis aguda. Por otro lado, en pacientes mujeres, un dolor punzante en esa misma fosa derecha exige descartar de manera inmediata patologías ginecológicas, como algo en la trompa de falopio o una torsión del ovario derecho. Ahora, si el problema se presenta del otro lado, en la fosa ilíaca izquierda, la mirada analítica tiene que irse automáticamente hacia el colon sigmoides. Un pequeño error de interpretación espacial en estos cuadrantes inferiores cambia drásticamente todo el rumbo del tratamiento. Llegamos a la sección 5. Peritoneo, epiplón y mesos. Para ir completando esta gran disección virtual del abdomen, tenemos que desmitificar su capa más interna y fascinante, el peritoneo. Hablamos de una extensísima capa serosa que envuelve y sostiene a todos los órganos, formando unos pliegues súper intrincados que, seamos sinceros, suelen generar bastantes dolores de cabeza durante el estudio. Así que vamos a aclarar estos términos para estar muy seguros en el quirófano. Primero, ¿qué es exactamente un meso? Bueno, un meso es un repliegue de peritoneo que cumple una doble función vital. Por un lado, une de forma súper firme un órgano a la pared abdominal posterior, y por otro lado, de manera crucial, funciona como la supercarretera por donde viajan todos los vasos sanguíneos, las venas y los conductos linfáticos que nutren a ese órgano específico. El ejemplo más clásico y monumental es el mesenterio, que suspende a todo el intestino delgado y transporta su gigantesca irrigación. También tenemos otros muy importantes como el mesocolon o el mesorrecto. Ahora bien, hay que diferenciar esto de manera definitiva de lo que son los epiplones y los ligamentos. Un epiplón, que también van a escuchar como omento, es un pliegue peritoneal. Sí, pero que une dos órganos entre sí. El más famoso de todos es, sin duda, el epiplón mayor. Imaginen que cuelga desde el estómago como un enorme delantal amarillento lleno de tejido graso, cubriendo y protegiendo a los intestinos, siempre alerta y listo para ir a reaccionar y bloquear cualquier infección local. Es una barrera espectacular. Por su parte, un ligamento peritoneal puede unir órganos entre sí o incluso fijarlos a la pared abdominal anterior, como pasa con el ligamento falciforme del hígado. Pero acá está la gran diferencia. Los ligamentos no contienen vasos sanguíneos mayores en su interior.
Tener clarísimas estas diferencias conceptuales es lo que permite lograr disecciones anatómicas precisas y seguras sin causar hemorragias inadvertidas que compliquen toda la cirugía. Bueno, vamos llegando al cierre de este completo apunte anatómico. Y es el momento ideal para reiterar esa filosofía central con la que arrancamos al principio. Para entender verdaderamente las patologías, primero es estrictamente necesario comprender la anatomía subyacente. Y para ir a resolver esas patologías en una mesa de operaciones, es absolutamente imprescindible dominar la anatomía quirúrgica. Los órganos, las arterias, los nervios, son exactamente los mismos que veíamos en las clásicas ilustraciones de los atlas. Pero ese enfoque aplicado hacia la tridimensionalidad, a entender las relaciones de vecindad, a identificar rápido las estructuras de riesgo y planear las vías de acceso más limpias, justamente eso, es lo que separa a un conocimiento puramente académico de uno verdaderamente capaz de salvar vidas en la práctica diaria. Y con todo esto en mente, nos queda una última reflexión provocadora para concluir. Cuando llegue el momento de enfrentar un caso clínico agudo real, tal vez interpretando una tomografía súper compleja o en medio del estrés de una guardia a las 3 de la mañana, va a ser necesario cambiar la lente. Hay que dejar atrás esa lectura bidimensional y estática de los primeros años. La gran pregunta es, ante un paciente, ¿se continuará viendo una simple lista plana de nombres anatómicos para memorizar? ¿O se revelará finalmente este increíble mapa tridimensional, lleno de vitalidad y de rutas quirúrgicas esperando a ser descifrado con destreza? Esperamos que esta guía de estudio haya sido de enorme utilidad para lograr ese cambio de visión. Hasta el próximo análisis.